Bendecidos con toda bendición espiritual. Oye, ¿qué semana hemos tenido? Como les dije, este fue mi cumpleaños más espectacular. Gracias a todos los obispos y todos los que en una u otra forma me enviaron sus regalos, más que agradecidos. Así que reciban sin límite, en abundancia, por haber pensado en mí y ocuparse de mí en este bello expresión que tuvieron conmigo en mis 65 años. Así que recibimos que no haya que celebrar el 66, que ya entramos en otra nueva gloria. Bueno, el tema de hoy es, y este tema va a traer un poquito a los detractores, a toda esa gente que siempre están buscando cómo criticar, pero el tema de hoy es nosotros aprendiendo de Satanás. Imagínate qué clase de tema, aprendiendo de Satanás. Bueno, pero vamos a ver qué es lo que hay que aprender de Satanás, porque tú sabes que cuando él pecó, a quien nos hizo daño fue a nosotros, aparte del daño que se hizo él. Pero lo primero es su creación. Número uno, su creación. Dice, acabado en hermosura. Imagínate si podemos aprender viendo la hermosura con la que Dios creó a su primer hijo. Ese fue el primer hijo de Dios, que luego, por su desobediencia, allá en los libros históricos dice, ustedes son hijos de su padre el diablo, ahora el diablo tiene hijos. Claro, los que desobedecen y no ven la palabra de Dios son hijos de Satanás. Pero aquí vemos que Satanás fue su primer hijo y lo acabó en hermosura. Su poder, poderoso. No más poderoso que Dios, pero poderoso. Imagínate que un día le daba la vuelta a la tierra. Su vestidura, bellísima y llena de fuego. Su desobediencia, nuestra destitución. Oye, pero hablando de fuego, qué cosa que siempre la religión amenazaba. Tú vas a arder en llamas de fuego. Y siempre el fuego se usaba en una forma negativa. Todos ellos lo ven negativo. El fuego lo ven negativo, la gracia no la entienden, no entienden el 6:6, no entienden cómo Cristo lo destruyó al diablo, no entienden su santidad, su perfección. Imagínate, no entienden nada. La religión no tiene nada que ofrecer. En bancarrota los vemos. Bueno, entonces su desobediencia, podemos aprender todo esto. Su desobediencia fue nuestra destitución, porque dice en Romanos 5:12 que el pecado entró al mundo por un hombre y por un hombre la muerte. La muerte de que la muerte al fuego, que vinimos a llegar a cuerpos corruptos, cuerpos que mueren, cuerpos limitados. Y en ese aspecto fuimos destituidos de esa gloria que es fuego, el fuego de Dios. Ahora me acuerdo yo cuando yo estaba en el sistema que yo cantaba un corito que decía, hermano, vamos todos a pedir el fuego de Dios. Hermano, todos vamos a pedir el fuego de Dios. Fuego, fuego, fuego del cielo queremos. Pero tú sabes lo que ellos están pensando cuando ellos dicen fuego. Ellos piensan en lengua, ellos piensan en danzar con esa carne dañada, ellos piensan en brinco, ellos piensan en vestimenta, ellos piensan en alimento, ellos piensan en todo lo que no es fuego. Así que imagínate. Ahora, ¿cuál fue su pecado? Bueno, Ezequiel 28:17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Mira si era bello Satanás.
a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. ¡Wow! ¡Qué clase de creación! ¡Qué ropaje! Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Bueno, entonces, ahora, en esta ocasión, eso fue un repaso de lo que podemos aprender de Satanás. Ahora vamos a ver cómo Dios comenzó a reparar el daño que hizo Lucifer, la serpiente antigua, el diablo, Satanás. ¿Cómo se reparó ese daño? Bueno, ese daño costó mucho. Y para reponerlo, una expresión de parte de Dios. Bueno, cuando Juan escribió en Juan 3:16, él dice: de tal manera amó Dios al mundo, naturalmente al mundo de los escogidos, porque hay un mundo que no le puede ver ni le puede recibir. Pero dice de tal manera. ¿Y cuál fue la manera? Bueno, este es el proyecto que Dios, para recuperar esas vestimentas incorruptibles para su iglesia, se tuvo que humanar, se tuvo que vestirse de carne. Y no solo vestirse de carne, vestirse a un grado de menos poder que Satanás. Vino en un grado menor de gloria. Imagínate, Satanás se apareció a tentarlo en el desierto. Ahora, mira cómo dice Mateo capítulo 4, verso 1 al 11. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y aquí viene la primera tentación. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, mira qué preguntita, si eres hijo de Dios, échate abajo, tírate, porque escrito está: sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces el diablo le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Qué hacen los ángeles cuando alguien se somete y pasa la tentación y pasa la prueba? Ángeles te sirven. ¿Tú quieres que tus ángeles te sirvan? ¿Tú quieres hacer una buena confesión? Tienes que aprender a ser un buen imitador de Dios. ¿Imitador de quién? Imitador de Dios. Pablo nos dice, vamos a ver cómo Pablo nos dice. En Efesios capítulo 5, verso 1, mira cómo Pablo dice el verso 1: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero tú sabes por qué bueno, si tú vas a imitar a Dios, tú nunca has visto a Dios. Pero hemos visto a quién, a Jesucristo. ¿Cómo lo vamos a imitar aquí? Pues fíjate, él estando en un grado humano y en ayuno 40 días sin comer, ahí Satanás vino a tentarle y él le demostró a Satanás: mira, aunque estoy en este cuerpo, este velo se somete a la voluntad de Dios. Como quien dice, tú que
que te vistieron de tanta belleza y de tanta humildad y de tanto poder, sin embargo desobedeciste. Y esa es una de las razones que podemos aprender aquí de Satanás. Porque después que tú has perdido ese ropaje y te lo devuelven, tú no vas a cometer el mismo error de Satanás. De ahí aprendemos obediencia. Y esa obediencia nos la enseña aquí el apóstol, porque el grado, la manera que Dios nos amó para devolvernos todo lo que Satanás nos robó, todo lo que Satanás hizo, el daño que nos hizo de vestirnos de esta tierra, de sufrir como los escogidos han sufrido. Naturalmente, dentro de eso hay un plan predestinado que mientras va pasando el tiempo lo vamos aprendiendo mucho mejor. Pero fíjate cómo dice que seamos imitadores. Primero, sed imitadores de Dios. Después viene el apóstol y dice que seamos imitadores de Él. En primera carta a los Corintios, capítulo 11, en el verso 1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo era un buen calcador de lo que Dios le mostró en Cristo Jesús, cómo fue a la cruz, cómo logró todos los propósitos. Tienen memoria en la transfiguración, cuando Moisés y Elías estaban allí, estaban hablando de cómo éste vino a cumplir su voluntad en Jerusalén. Pues la voluntad de ese ángel que iba a venir como Jesús de Nazaret, o sea, Dios vestido de carne, era obediencia, aunque estaba en carne, estaba en semejanza de carne de pecado. Romanos 8:3 dice que Él vino en semejanza de carne de pecado. Él no vino como un Superman, Él vino desvestido. Él vino en carne mala, en semejanza de carne de pecado. Lo único que Él no fue nacido por voluntad humana, fue Dios quien se formó cuerpo, como dice en Hebreos 10. Dice, me formaste cuerpo. Entonces, dice aquí que seamos imitadores de Pablo, así como yo de Cristo. Y la razón que él dice, seamos imitadores de mí como yo de Cristo, porque nadie sabía imitar a Cristo. Si iban a imitar a Cristo, se podían imitarlo como hacen los católicos, que se van de pie, se van de rodillas a subir una escalera, como hicieron en esta semana pasada, todas las ridiculeces, que se van a hincarse a un Cristo de piedra, allá en Brasil, ese Cristo de piedra para hacer oraciones delante de él. Entonces, Pablo dice, sea imitador a mí como yo de Cristo, porque yo sí sé imitar lo que hay que imitar de Cristo. Por eso él dice, yo lo presento a él y a él resucitado. Y a él en su propósito que vino, en el propósito cómo aguantó, cómo se sujetó, cómo sufrió para aprender obediencia, para ser autor de eterna salvación para nosotros los que le obedecemos. También en Filipenses 3:17, ahora no habla sed imitadores de Dios o sed imitadores de Pablo, dice los que así se conducen, Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Quiere decir que hay que buscar gente buena para imitar. Dice un dicho, al que buen árbol se arrima, buena cobija. ¿Así que dice? Buena cobija recibe, ¿no? O sea, tenemos que unirnos con personas humildes, personas de testimonio, para ser imitadores de cosas así. No podemos estar con cualquiera porque se llame bendecido. Hay que escoger su gente, porque mira, hay gente que no se van en la primera, con las primicias, hay gente que se van en la otra vigilia o en la otra. Hay gente que van a venir con sus lámparas vacías, préstame aceite que la mía. Y hay que contestarles con prudencia, mira, aquí cada uno llevará su propia carga, busca tu propio aceite. Yo tengo mi lámpara encendida, porque eso es, cada uno lleva aquí su propia carga, pero no me pidas aceite a mí. Que no vayas a hacer que siendo tú un alumbrado y un elegido, un salvo,
se te pase el fuego y haya por ahí un poco de hojarasca y termine salvo en la segunda vigilia. ¿Tú sabes a qué me refiero? En una cosecha el agricultor coge las primicias primero y luego se recoge la segunda y lo que se va a vender a las fábricas y a los que lo ponen a la venta al público. En una cosecha se pueden aprender muchas cosas, pero entonces hay que ser buenos imitadores de Dios. Entonces la lección que podemos aprender en este día es que para tener una buena cobertura angelical hay que ser obediente y hay que ser buen imitador de Dios y sobre todo agradecer a Jesús de Nazaret por esa obediencia. Ahí hay que imitarlo. Seguro, se imita en donde hay que imitarlo. Tú no lo vas a imitar en las cosas que él hizo, como ayunar 40 días. Eso tú no tienes que obedecerlo porque ya eso se cumplió para ti. Tú no tienes que bautizarte como él se bautizó porque ya él se bautizó por ti. Tú no tienes que comer un pedazo de pan y partirlo como si fuera su cuerpo porque ya la Pascua fue sacrificada. Tú no tienes que imitarlo en imponer manos. Tú no tienes que imitarlo en todo el sufrimiento que él pasó porque eso él lo pasó por ti. Pero puedes imitarlo cuando se te vienen tentaciones y maquinaciones y te confundes o porque Dios te ha bendecido y te crees mejor que el otro y maltratas al que está menos que tú. Ahí la belleza y toda esa sabiduría y todo ese esplendor que Dios te ha dado, si no consideras a los demás, estás llenándote de soberbia. Y Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Muy bien, vamos entonces a terminar con Hebreos capítulo 6, verso 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Nosotros estamos puestos para heredar, pero se necesita paciencia. Se necesita poner todo ese fruto ahí detenidamente porque lo que Dios nos ha prometido viene. Dios no es hombre para que mienta. Lo que te hemos dicho, ese conteo regresivo, todo eso que está pasando mundialmente, vamos a heredar todas esas promesas y toda esa vestimenta preciosa que Dios nos tiene preparado. Así que yo me despido en esta ocasión de ustedes para seguir en línea con estos pensamientos de las nuevas vestimentas que vienen para nosotros. Así que bendecidos con toda bendición y será hasta un próximo calqueo. Hasta luego.